Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo presentamos este miércoles 22 de agosto del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Varela. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Sin duda alguna, el tema del sismo que sentimos ayer en Venezuela, también en Colombia, incluso en Trinidad, bueno, es destacado por la prensa nacional e internacional. Y lamentablemente habría que decir lo que nos faltaba. El Nacional destaca con fotografía incluida a los ciudadanos en la calle, un sismo de 6.3 en la escala de Richter con epicentro de 19 kilómetros de Yaguaraparo en el estado Sucre. Ocurrió ayer a las 5:31 de la tarde. Bueno, hay información encontrada sobre la intensidad. Servicio Geológico de Estados Unidos, en Colombia hablaban de 7.0 de intensidad. En todo caso, en Caracas se sintió con más intensidad en los edificios altos. Los últimos 5 pisos del centro financiero con finanzas, conocido como la Torre de David, se inclinaron 45 grados y las zonas aledañas fueron desalojadas preventivamente. En Ciudad Guayana, y es que se sintió en buena parte del territorio nacional. Reportaron daños en los bloques de Altavista. El ministro de Interior, Néstor Reverol, hizo un llamado a la tranquilidad, y esto ocurrió en medio, saben ustedes, de la huelga organizada por varios sectores de oposición, de la disidencia, en protesta por las medidas económicas que nos vienen afectando incluso desde la semana pasada. Surgen complicaciones para el pago de gasolina con el carnet de la patria, dice el diario El Nacional. Diferencias en el gobierno retrasan el aumento. Lo cierto es que, atención, yo los invito a leer la Gaceta sobre la reconversión monetaria. Ya se aprobó un incremento, un primer incremento de la gasolina, al igual que todos los servicios públicos. Esto por efecto del redondeo, un importante incremento en comparación con lo que se estaba cobrando antes. Las pruebas piloto realizadas en las estaciones, dice el Nacional, no han funcionado como se esperaba y la modalidad quedó en suspenso. Lo más probable es que los beneficiarios del subsidio paguen y después reciban un bono de consumo. O una pregunta que nos hacíamos al momento de ver estas maquinitas, bueno, ¿quién se llevó el contrato por las maquinitas del carnet de la patria en las estaciones de servicio de nuestro país? Una inquietud que tenemos. Académicos alertan sobre secuelas de las medidas económicas, y es que en la práctica, y lo hemos comentado con ustedes, vamos a seguir hablando del tema en la mañana de hoy. Bueno, el gobierno va a cobrar impuestos hasta para respirar. Esto lo decimos con ironía. De momento se nos ha anunciado el IVA, que está en Gaceta, de 12 a 16%, que no es a bienes suntuarios, como había dicho Nicolás Maduro, sino va a ser un impuesto general que van a pagar todos los venezolanos. Hay un impuesto anunciado para transacciones financieras y las ganancias, con un impacto absolutamente recesivo, como han dicho los especialistas. También está la mega devaluación de la moneda. Sobre esto se nos aclaraba que los bancos podrán comprar dólares, pero no venderlos, y es que el gobierno no tiene divisas, tanto que, atención, con las calificadoras de riesgo, Standard & Poor's bajaba ayer la calificación de los bonos venezolanos una vez más. De esto vamos a hablar con nuestros invitados, además de la huelga convocada para el día de ayer, y también se encendían las alarmas por
Moody's hablaba acerca de el impago de los 1.100 millones en bonos que tenían que pagarse la semana anterior. Standard & Poor's bajó la calificación de SD a D en el caso concreto de la deuda de Petróleos de Venezuela. Nos acompaña Andrés Velázquez, me dice, ya está en la línea telefónica, él es dirigente de la Causa R. Ayer ofreció rueda de prensa, dando cuenta de esta iniciativa. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos para ti, los oyentes. Un gusto conversar con Andrés Velázquez. Yo le pedí una primera valoración acerca de esta convocatoria a huelga. Veíamos con atención la primera rueda de prensa que ofrecía Andrés Velázquez y conversamos incluso con dirigentes sindicales. Se hablaba de una participación de hasta 60% y una iniciativa que es preparatoria para lo que sería una huelga general indefinida. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, buenos días. En primer lugar, efectivamente yo balanceo la jornada del día de ayer, María Alejandra, como una auspiciosa y positiva jornada. Primero por la respuesta que tuvimos de la gente, que en horas de la mañana, a golpe de 10 de la mañana, evaluábamos en una participación de 10%, pero que en horas de la tarde se incrementó después del mediodía, quiero decir. Yo diría que mucho más allá, un 65, cercano a un 70%, porque hubo negocios que después de mediodía, incluso por la razón que haya sido, se cerraron sus puertas. Lo cierto es que hubo una respuesta de todo el país prácticamente, en estados como Carabobo, Táchira, Mérida, Aragua, Anzoátegui, Sucre, Bolívar, Vargas, la ciudad capital, en unos sectores con más intensidad que otros, Guárico, varios estados, Nueva Esparta, el Zulia, y en el Zulia además con las amenazas, y en otras partes del país con las amenazas que tuvieron de manera directa con piquetes del PSUV, ordenadas por gobiernos regionales amenazantes para que la gente no respondiera. Sin embargo, hubo una respuesta positiva, interesante, y otro dato fundamental, importante, que yo digo, para mí desde el punto de vista político, el de mayor peso, que se reanuda de nuevo una etapa de lucha, que mientras hubo todo este desaliento y prácticamente inmovilidad y poca o ninguna respuesta desde el punto de vista de la acción de calle, de protesta de la población frente a todo el acoso hecho por el gobierno, y después de los sucesos del pasado año, sencillamente aquí está una respuesta clara, contundente, precisa, que indica definitivamente la determinación de este pueblo a seguir luchando por su libertad, por su democracia, por restablecer la Constitución en el país, y le indica de manera directa a Nicolás Maduro, a Nicolás y su pandilla, que aquí sigue habiendo pulmón, que hay compromiso de lucha, y que definitivamente él no puede de manera impune y sin tener responsabilidad alguna hacer lo que le da la gana con el país o abusar de la nobleza de este pueblo, como ha pretendido hacerlo con este madurazo, incluso disfrazando el blackout originado y causado por sus medidas el día lunes, que paralizó todo, disfrazándolo como día no laborable. Eso tuvo como respuesta este contundente paro del día de ayer. Entonces sí, un paro de protesta, de repudio a lo que han sido sus medidas, que como ya todo el mundo lo comenta, no es ningún plan de recuperación económica del país. Eso no. Sí, comparto dos inquietudes con Andrés Velázquez. En primer lugar, nos llamó la atención el llamado que hacía durante su intervención ayer en rueda de prensa al sector productivo en nuestro país. Sabe usted que Fedecámaras no se sumó al paro, aunque ya la empresa privada ha sentido las primeras consecuencias de las medidas. El gobierno ayer ordenó, por ejemplo, a la cadena Farmatodo a vender a precios controlados, una medida preventiva de ajuste de precios, así lo denominó,
también ocupó temporalmente la compañía Global Smurfit Kappa. Y yo quisiera un comentario en torno a este tema en primer lugar, porque se nos ha dicho del sector empresarial que, bueno, que si cierran sus puertas, corren el riesgo de que el gobierno los tome, es decir, confisque estas empresas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Enrique Capriles, exgobernador de Miranda, decía que, bueno, la verdad es que muchas empresas no abrieron porque desconocen a cuánto deben cobrar los productos por los ajustes que ha anunciado el Ejecutivo Nacional. ¿Qué responde usted a estos dos temas? Lo escuchamos. Bueno, vimos una amenaza abierta y directa de parte del Ejecutivo Nacional, y en este caso de Tarek El Aissami, contra los empresarios. Y eso tiene que poner a pensar a los empresarios, porque no solamente el régimen está atacando con sus políticas alocadas, irracionales, que no representan, como decía, ningún plan de recuperación económica para el país, los afecta de manera directa y terminará definitivamente cerrando mucho, pero mucho más negocios y pequeñas, medianas industrias que han subsistido hasta ahora en el país. Porque aquí se está hablando de incremento salarial y de que el gobierno va a subsidiar durante 3 meses. ¿Y quién se hace cargo de las prestaciones sociales, por ejemplo, de un empresario que tiene un número determinado de trabajadores durante 10 o 15 años que se regían por 5 millones o 10 millones de salarios de antes, y que ahora pasa a con este salto, y lo que eso representa desde el punto de vista retroactivo para el costo de la empresa, para la carga de la empresa, que aunque no lo va a pagar de manera inmediata, bueno, eso los compromete de manera suprema, y es un asunto que, bueno, aquí ni siquiera se ha tocado. Y cuando el empresariado dice, bueno, yo no tengo nada que ver con el paro, tratando de cuidarse con relación a esto, al final yo creo que el gran llamado y la gran reflexión tiene que ser: no importa lo que haga frente a una dictadura que quiere siempre echarle la responsabilidad o la culpa a otros de lo que son sus propios errores, no importa, dicho en términos llanos, que te portes bien, pues, porque siempre serás afectado. No hay sector social en el país que no sea afectado por esta locura del régimen, que solo lo que pretende con sus medidas es continuar en el poder, mantenerse en el poder a costa de lo que sea, maquillando por aquí, por allá, pero sin entrarle de fondo, de verdad, a los problemas estructurales que tiene nuestra economía al fin de cuentas, y cuyos estragos de esa improvisación ya los comenzamos a sentir cuando vemos que un kilo de queso pasa de 7 millones de bolívares a 20 y a 30 millones de bolívares. Es una cosa impresionante lo que como efecto negativo tenemos para la población. Esa es la realidad. Y al final de cuentas, y como resumen de este balance, bueno, tuvimos una respuesta importantísima el día de ayer de todo el país, y lo que queremos es, de cara a los próximos eventos y a esta agenda de lucha que hemos retomado, bueno, sencillamente sumar, seguir sumando y sumando más y más sectores, hasta que podamos convocar con fortaleza o tengamos el músculo para una huelga general en el país que le ponga punto final a esta dramática y trágica situación que vive Venezuela. Ahora, yo le pregunto a Andrés Velázquez, a propósito de lo que decía el exgobernador de Miranda, ¿existe consenso entre los factores de oposición? Ayer, a pesar de que hubo acuerdo para rechazar las medidas económicas que fueron calificadas como hambreadoras desde la Asamblea Nacional, incluso se llamó al pueblo a la lucha por el cambio político en nuestro país, y que también se respaldó la investigación o la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio contra Nicolás Maduro. Francamente, no sé si usted pudo ver inexplicable, bueno, el intercambio de acusaciones en el seno del Parlamento venezolano, producto de diferencias que hay en la oposición. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Sí, bueno, algo que yo incluso en mis redes hice un llamado a la serenidad de acuerdo al momento que estamos viviendo. Yo creo que no hay nada
nada que pueda ser más importante en este momento que acompañar al pueblo en esta situación de desgracia que tiene y que está viviendo, de dolor, de sufrimiento. Yo creo que enfrascarse entre los sectores opositores en como lo que vimos ayer en la Asamblea es algo, por supuesto, que no podemos acompañar ni estar de acuerdo, y en ese sentido, con todo el respeto por los parlamentarios, les hace un llamado a nuestros diputados, bueno, que calma y cordura, como se dice popularmente. Todo lo que tenemos que hacer aquí es enaltecer esa determinación de nuestro pueblo el día de ayer, y eso es lo que tenemos que destacar, y esa determinación de querer vivir en libertad y en democracia y restablecer la Constitución en el país, y todo lo que hagamos tiene que ser para fortalecer eso. Y por supuesto no hay unanimidad en los sectores opositores, María Alejandra, porque unos, bueno, creen que conviviendo con el gobierno se puede salir de esto, otros creen que portándose bien y esperando una elección por aquí, una elección por allá, puede esto resolverse, cuando no se percatan de que, y es por eso que yo hablo de la unidad o la unión de lucha, y la unión en cuanto a la coincidencia de caracterización de este régimen. Estamos enfrentando una dictadura, o es que no nos hemos dado cuenta, y en consecuencia, bueno, todo lo que hace la dictadura en materia electoral es para mantenerse en el poder, y eso incluye que cualquier solución que tengamos tiene que venir por la vía de la presión de los ciudadanos, de la fuerza y de la movilización que podamos ser capaces de organizar y de dirigir. Y en ese sentido, bueno, no tenemos unanimidad, por supuesto, y como tú pudiste ver y observar, algunas organizaciones no se sumaron a este llamado, algunos líderes no lo hicieron tampoco, y bueno, yo espero que en el futuro estén sumados, porque deben entender que esto debe ir en una dirección, que es la lucha, y no otra. Cualquier otra dirección, por vedetismo político o por mezquindad política o por convivencia con el régimen, no es lo que va a resolver esto, sino apostar a la organización y a la determinación de nuestro pueblo, conducido por supuesto por una dirección política nítida, clara, comprometida y determinada a salir de esto. Finalmente, ustedes han establecido fechas para la próxima actividad, porque entiendo, según lo que escuchamos ayer, esto va en escala, ¿correcto? En escala, sí señor. Estos 2-3 días, hoy, mañana, bueno, hoy estamos reunidos intercambiando mucha opinión para llevar esto bien pulseado. Bueno, y tomando en cuenta los errores pasados que se han venido cometiendo en esta batalla, en esta lucha, y los días hasta el sábado, estos días de semana, estaremos ya con la asamblea de vecinos, con la asamblea de ciudadanos, y el sábado de una buena vez ya convocamos a movilización y a concentraciones en toda Venezuela, movilización donde se pueda y concentraciones para dar orientación. No es que nos reunimos, nos vemos la cara y nos vamos a la casa. No, es para en el sitio que nos reunamos, un sonido, un micrófono, y que la dirigencia se comprometa y explique perfectamente a cada ciudadano cuáles son los pasos que vienen, cómo vamos a llevar esto, porque también, bueno, nos encontramos, y con razón, yo no critico a alguien que se me acerque y me dice, Andrés, esto tiene que ser ya indefinido hasta que se vaya, no sé qué cosa. Bueno, yo entiendo, porque la desesperación que tenemos y el sufrimiento que hay en el pueblo no es cualquier cosa, pero también debemos entender que estamos enfrentando a un enemigo poderoso, un régimen que no se le haga el ojo para torturar, para perseguir, para sobre el dolor y los cadáveres del país mantenerse en el poder, y en ese sentido cada paso que demos tiene que ser bien sustentado y una estrategia de lucha bien establecida, donde cada acción signifique un avance desde el punto de vista de fortaleza y una derrota política para el régimen. Gracias, Andrés Velázquez, como siempre.
atendernos, acompañarnos, dirigente nacional de la Causa R, ofreciendo un balance acerca de la actividad convocada el día de ayer, esta huelga en todo el país, en rechazo a las medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro. Vamos a la pausa y al regreso más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Se suma a nuestra mesa de debate el periodista Omar Lugo. Él es director del Estímulo.com, cuenta en Twitter, @Omar Lugo. Como siempre, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, gracias, saludos a los oyentes de RCR, siempre un gusto conversar con ustedes. Pues mucho interés de conversar contigo. Bueno, llevamos días tratando de analizar lo que venía, pero me perdonarás, Omar, incluso ha sido peor de lo que avisoramos. El gobierno no solo nos ha planteado una batería de impuestos a todo el país, una mega devaluación de la moneda, un descomunal aumento de salario que nadie sabe cómo se va a financiar, además del aumento de la gasolina y de todos los servicios. Y está en riesgo el futuro del sector privado en Venezuela. Quisiera iniciar conversación a partir de este tema contigo. Te escuchamos. Sí, en efecto, en otras conversaciones habíamos analizado este escenario, pero nos quedamos cortos en torno a las predicciones, a las previsiones. Después de conversar con nuestros amigos economistas, de intentar descifrar, de leer todo esto, a esta hora está un poco más claro el panorama y toda la certeza de que lo que viene va a ser mucho peor de lo que nos imaginábamos. Hace 2 días yo entrevistaba a Ricardo Hausmann, que como sabemos es un economista muy importante, y él prevé, según los advierte que según los números como iban ya la semana antes del paquetazo, la inflación iba rumbo a 40 millones% anualizada, es decir, 40 veces el millón que habíamos leído que estimaba el Fondo Monetario Internacional hace poco. María Alejandra, yo destacaría para tu debate que el gobierno de Nicolás Maduro se permite aplicar este paquetazo de shock, está electrocutando a la sociedad venezolana porque ya tiene pleno dominio político
del país y ha sofocado a la oposición con la represión a sangre y fuego el año pasado, y también al desarticular todos los partidos políticos opositores y toda la organización que había estado haciéndole frente. Es decir, después de haber pasado esta aplanadora, ahora se atreve a aplicar un programa de ajustes que en cualquier país hubiera causado olas masivas de protestas, salidas a la calle masivas de sindicatos, y hubiera causado fuerte presión sobre el gobierno. Esto es un shock que no tiene precedentes inclusive en los programas de ajustes aplicados en América Latina en muchos casos, porque es una mezcla, un mezclote, mejor dicho, un pollo con chicle, un arroz con mango. Además, parte de una mentira esencial. El presidente Maduro dijo que iba a aplicar una disciplina fiscal prusiana y lo ofreció ese día en su programa, cuando lanzó su programa, pero justamente va a pagar todos esos aumentos de salarios imprimiendo más dinero sin respaldo, lo cual contribuirá a afianzar la hiperinflación, a acelerarla en un escenario donde la economía está postrada y, como tú misma lo mencionas, cobrando más impuestos, sacándole del bolsillo a gente que ya no tiene nada que dar, porque ni los salarios ni los ingresos de las empresas alcanzan, María Alejandra. Quiero detenerme en el tema del destino del sector privado, que lo que queda en nuestro país, que además genera empleo todavía en Venezuela. De hecho, a la luz de lo que tú comentas, compartíamos ayer con los amigos oyentes aquella frase de Václav Havel, quien, bueno, sobrevivió a la dictadura comunista de su país, llegó a presidente. El fundamento del sistema totalitario es la vida en la mentira, y no es de extrañar que la vida en la verdad sea su principal peligro. Por eso no nos extraña que un día se nos diga una cosa y al día siguiente se haga la contraria. El tema del déficit cero, sin hablar del IVA solo a los bienes suntuarios, y luego, bueno, que se decida cobrarlo en forma general. Yo quisiera tu opinión sobre el destino del sector privado, porque algunos comparan esto, yo no sé si es exagerado, Omar, con Pol Pot o aquellos que, bueno, aplicaron planes más allá del socialismo, casi comunistas, para reducir al mínimo el sector privado en sus respectivos países, porque ciertamente muchas empresas incluso han decidido no abrir, desconocen cuánto deben cobrar para cumplir con este incremento de salario que el gobierno se compromete a pagar, que es descomunal, pero que va a significar un impacto en el capital de estas empresas. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, en efecto, porque es una manipulación de la verdad, porque están diciendo que los precios no deberían subir porque el gobierno va a pagar los aumentos de salario en estos 3 meses, como si ese fuese el único factor directo que incide en los precios. La gran pregunta es, dentro de 90 días, ¿qué va a pasar con los saldos y las cuentas de todas las empresas? Porque se van a acumular esos pasivos laborales retroactivos de una manera exponencial, multiplicando por 35 los sueldos. Y ojo, siempre hemos dicho en este programa, no es que no haga falta aumentar los sueldos de los venezolanos, lo que eso no se discute, lo que sí se insiste es en que hay que atacar las verdaderas causas de la hiperinflación y meterles un freno, porque si no, no tiene ningún sentido este aumento salarial. En efecto, el sector privado, eso lo habrás conversado con los gremios, aunque desde ese punto de vista ellos poco se atreven a decir las cosas como son porque están aterrorizados, pero sí hay informaciones del sector empresarial que revelan cómo es posible, es predecible que habrá cierres masivos de empresas simplemente porque las matemáticas no le dan, las cuentas no le dan, el flujo de caja de una empresa, la movilización del negocio no corre al mismo ritmo que el aumento de los precios. Y en todo episodio de hiperinflación en todos los países ha ocurrido ese tipo de desastre, es decir, los daños que son verificables en sectores específicos, comercio, banca, seguros, actividades intensivas en capital, y en personal son de los más afectados en medio de ese desastre. Lo peor es que no se avisora un signo de recuperación, porque hay que destacar que no hay una fuente de ingresos en el gobierno que pueda permitirse financiar esos aumentos salariales sin que tengan daño en la economía. ¿Qué quiero decir? Las exportaciones petroleras siguen en picada, PDVSA
sigue en su colapso y para rescatar el país hace falta inversión extranjera, préstamos masivos internacionales que no van a venir mientras no haya cambios en la política económica e inclusive en la visión del gobierno, un gobierno que es rechazado internacionalmente y que quiere escudarse en una moneda, el petro, que como sabemos está sancionada también por Estados Unidos porque eso no es más que emisión de deuda, es decir, no es un activo que se pueda negociar internacionalmente, pese a lo que afirma el gobierno. María Alejandra, es lamentable, pero es la situación que tenemos peor en la historia económica contemporánea y no se avisora ahora mismo la posibilidad de un cambio, así que decirlo de manera responsable, María Alejandra. Ahora, Omar, lo que sí se avisora es una crisis mucho peor, no por las medidas, que son durísimas contra el ciudadano de a pie, el sector privado, porque a este tema del incremento de salarios hay que sumar el incremento de la gasolina, los impuestos, incluso yo decía con ironía, hasta por respirar, el incremento de todos los servicios según la ley de reconversión monetaria. Bueno, hay que sumar, las cuentas externas, con qué se va a pagar esto. Ayer comentamos con los amigos oyentes al inicio, Omar, seguramente habrás visto nota de Bloomberg citando a la agencia Moody's que declaró en impago, en default, los bonos soberanos de Venezuela por lo ocurrido la semana pasada. Se tenía que cancelar, entiendo, 1.100 millones de dólares y esto se suma a una deuda que ya alcanza los 6.000 millones de dólares. Además, Standard & Poor's bajó los bonos de Petróleos de Venezuela de SD a D, prácticamente colocándolos, y tú me corregirás si me equivoco, como bonos basura. Quisiera tu comentario al respecto porque, es que sencillamente el gobierno no tiene dólares, no tiene dinero para hacer frente a sus compromisos externos, tampoco mucho menos los internos. ¿Qué puedes decirnos? Por eso te refería el otro día, creo que en este espacio, que el gobierno ha cometido un grave error equivalente al de una persona que viva de las tarjetas de crédito, que depende de las tarjetas de crédito para hacer mercado y para cubrir todos los gastos esenciales de la casa, y de la noche a la mañana va y le dice al banco que no va a pagar más el servicio de su tarjeta de crédito. Eso es grave en el caso de Venezuela porque el endeudamiento se multiplicó durante el chavismo de una manera exponencial y la dependencia externa ha sido mayor paralelamente a la dependencia del petróleo. Entonces estás cerrando, estás limitando las dos fuentes fundamentales de ingreso. Por un lado, el petróleo por el colapso de PDVSA y por el otro, el financiamiento internacional, porque ya no puedes pagar, no te endeudaste responsablemente, sino que lo hiciste para dilapidar esos fondos. Aquí no hay una obra que pueda ser excusa, que pueda justificar, mejor dicho, ese endeudamiento de estos años, porque ni siquiera PDVSA, que tiene una deuda externa equivalente a la de muchos de los países latinoamericanos, logra aumentar su producción. De modo que está trancada la fuente externa de financiamiento, y eso hay que decirlo responsablemente. Por eso el dólar no tiene techo, va a seguir subiendo, ya sea en el mercado oficial o en el mercado paralelo. Es un tema de escasez. El principal bien que escasea en Venezuela ahora es la moneda dura, y el gobierno responde inventando una moneda que supuestamente tiene respaldo en recursos que están bajo tierra y que no se pueden explotar en las condiciones actuales. Esa escasez de divisas se va a reflejar en el día a día de mucha gente en los próximos meses. Más escasez, y lo que se encuentre va a costar justamente muchísimo más, por varias razones, no solo por la propia hiperinflación disparada con estas medidas y con esta expansión de dinero en la calle, sino también porque las importaciones ya no hay ni siquiera cómo pagarlas y el aparato productivo está destruido. Por eso te digo que esto es una mezcla de arroz con mango, lo que se propone hacer el gobierno, y ahí rescato tu afirmación de la teoría de la conspiración. ¿Será que lo que se propone es destruir por completo lo que queda del aparato industrial para después colonizarlo y asumirlo? Es un escenario posible, ojalá esto fuese para bien.
había gente que apostara a que pudiera el gobierno asumir políticas como la de Vietnam, la de China en su momento, que lograron mediante férreo control político flexibilizar la economía y mejorar y retomar el crecimiento, pero no es lo que parece aquí, parece la suma de todos los males. Citando a Vallejo, es como potros de bárbaros Atila, cabalgando sobre nuestras espaldas. No es teoría de conspiración, Omar, figura en el Plan de la Patria. Desde sus inicios, desde que lo presentó el expresidente Chávez, el objetivo es socializar los bienes de producción. Es decir, esta es la transición, el socialismo, la transición al comunismo, aunque ha fracasado en todos los países del mundo donde se ha practicado un modelo de esta naturaleza. Por cierto, como lo anunciaba durante su discurso ayer el diputado José Guerra. Omar, gracias, como siempre, por atendernos. Gracias a ustedes, un abrazo y a la orden @Omar Lugo si hay comentarios adicionales. Fantástico, gracias Omar, director del Estímulo.com. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Amores que matan. Niños sobreprotegidos. El nené está sudando, pero le pongo gorro y guantes. El niño ya camina, pero lo mantenemos cargado en brazos o en coche la mayor parte del tiempo. Evitamos a toda costa que explore su ambiente porque se puede caer, puede lastimarse. Ya el niño tiene dientes para masticar, pero continuamos dándole sopitas para que no se canse masticando. Ya es capaz de vestirse, comer, asearse por sí solo y nos empeñamos en continuar vistiéndolo, dándole la comida y aseándolo nosotros. Permitimos que duerma en nuestra cama porque pobrecito, le da miedo la noche. Le llenamos el cuarto de todo cuanto sale en la televisión, sin tomar en cuenta si realmente el niño lo necesita o no. Terminamos haciéndole los trabajos y las tareas que le mandan en el colegio. En fin, decidimos y controlamos absolutamente todo lo relacionado con la vida de nuestros hijos, obviando sus opiniones, intereses, capacidades y deseos, porque pobrecito, él no sabe. ¿Sigo? Mejor no. Para la licenciada Irene Blanco de Velázquez, directora de unainfanciafeliz.com, actuamos con sobreprotección cuando le damos a nuestros hijos más de lo que ellos necesitan o cuando le damos lo que no nos están pidiendo. Al sobreproteger, no enseñamos a nuestros hijos a ser independientes porque necesitamos hacernos indispensables en sus vidas. Cuando actuamos de este modo equivocado, invitamos al niño a sentir confusión, inadecuación, minusvalía, inseguridad, baja estima, dependencia, temor, ya que el mensaje inconsciente que le grabamos al sobreprotegerlos es: no puedes valerte por ti mismo, no sabes hacer las cosas bien, me necesitas a mí para todo, yo sí soy capaz, yo sí puedo resolver tus problemas, tú no eres capaz, no eres inteligente, no eres creativo, dependes siempre de mí, no me superes. Dejar que se enfrente a las dificultades, adaptarse a un entorno que cambia constantemente y a desarrollar sus habilidades por sí solo, favorecer que aprenda a pensar, a asumir nuevos retos, a tomar la iniciativa y adoptar sus primeras decisiones, no darle todo lo que pida o lo que tú como madre o padre crees que necesita, mostrarle el valor del esfuerzo y las enseñanzas que encierran las dificultades y la frustración, son algunas de las cosas que podemos hacer para transformar el amor que le damos a nuestros hijos en independencia, seguridad y libertad. Yo también lo haré. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos.
siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Long Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Long Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Long Low, poquito, pero sabroso, Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el economista, profesor del Centro de Políticas Públicas del IESA, Richard Obuchi. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un gusto conversar con usted, y yo iniciaría conversación en esta parte del programa a la luz de un tema que dejamos pendiente en el corte anterior con el periodista Omar Lugo. Él nos decía que, bueno, si hablamos de teoría de la conspiración, probablemente las medidas, la batería de medidas que anunció Nicolás Maduro, efectivamente buscan, bueno, acabar en la práctica con lo que queda del tejido empresarial. Yo le decía, bueno, basta leer con lo que establece el Plan de la Patria 2013-2019, esto de continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo. Yo iniciaría conversación con nuestro invitado a partir de este tema, porque en la práctica da la impresión, profesor, es lo que ha venido haciendo el gobierno en los últimos 20 años. Ustedes lo dejaron en evidencia con el tema de las empresas socialistas o lo que ha ocurrido con las empresas expropiadas en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, sin duda alguna, una de los elementos que nos debemos preguntar en el marco de los anuncios de estas medidas económicas es si en el fondo esto se trata de un cambio de dirección del modelo de gestión de políticas públicas, si se trata de un cambio de dirección en el modelo de control de las variables económicas que ha ejercido el gobierno y que ha ido incrementando el gobierno durante los últimos 20 años. Y esto es un elemento sumamente importante porque parte de la destrucción de la capacidad productiva del país, una parte importante del deterioro de Venezuela como un sitio atractivo para generar inversiones. Se trata de estos controles directos en los precios, en las ganancias, en la movilidad de bienes, en el control cambiario, en todos los elementos que son claves para las decisiones económicas de las empresas, y que el gobierno ha tenido un control estricto, durísimo y muy negativo para las empresas. Cuando uno examina las medidas que se han venido anunciando, entonces lo que vemos es que persiste estas ideas de tratar de controlar artificialmente la actividad económica. Se crean un par de cambios importantísimos en la estructura de costos, como esta devaluación a 6 millones de bolívares en el tipo de cambio oficial, bolívares fuertes, ¿no? Y este aumento del salario mínimo de más de 5.000%, y sin embargo se espera que no haya libertad para
para alterar los precios o crear condiciones que hagan viable la vida de las empresas. En esas condiciones lo que podemos anticipar es que esto va a generar muchísimos más problemas de funcionamiento de la actividad económica, más escasez y bueno, una persistencia de los problemas que ya conocemos generados por el modelo de acciones del gobierno. Ahora, profesor, este tipo de modelos tal y como lo intenta implementar el gobierno o lo ha intentado en los últimos 20 años siempre termina en el colapso de la economía, que para nada es buena noticia para los ciudadanos. Ayer, de hecho, comentábamos que el gobierno, la SUNDE, ordenó medida preventiva de ajuste de precios contra la cadena Farmatodo, también la ocupación temporal de la compañía global Smurfit Kappa y amenaza al sector alimentos de hacer lo propio si no se ajusta a la lista de precios que se va a anunciar el día de hoy en pleno proceso hiperinflacionario. Yo quisiera su comentario al respecto. Lo escuchamos. Bueno, estas acciones que yo creo que vale la pena destacar un elemento adicional, que es difícil imaginarse cambios económicos de esta magnitud, cambios en el funcionamiento de la economía como los que se pretende establecer con una nueva moneda, con un nuevo sistema cambiario, con estos nuevos parámetros de actuación de la economía, un nuevo salario mínimo enorme, sin que haya habido ni siquiera un proceso de discusión, de diálogo, de consulta, sin que haya la participación de todas las personas que hacen vida en este país y que van a ser afectados por estas acciones, la ausencia del reconocimiento de el impacto que esto puede tener en las estructuras de costos de las empresas y la situación imposible que genera el que los costos de nómina, que los costos de los proveedores, que los costos de los precios de las cosas con las que funcionan no solamente las empresas, sino las familias, los condominios, las organizaciones, todo el mundo que hace vida en este país, no tengan se vean imposibilitados de realizar ajustes para adaptarse a estos cambios, con la idea de que todo está resuelto, de que no hace falta cambiar el precio, a pesar de que el gobierno está generando un enorme cambio en variables fundamentales de esas estructuras de costos. Entonces, pues sí, pareciera una vez más repetirse la pretensión del control absoluto, el no reconocimiento de las dinámicas económicas, se falla en generar una oportunidad de crear confianza, de que todos participen en el diseño de unas medidas que siempre van a ser duras, pero que pudieran ser menos duras en la medida en que no haya incertidumbre, en la que haya mayor diálogo y que haya mayores posibilidades de generar un ajuste que sea positivo y eficiente para la economía. Profesor Buche, comentamos con Omar Lugo, bueno, de hecho recordamos aquella frase de Octavio Paz, según la cual la ceguera biológica impide ver, pero la ceguera ideológica impide pensar, que, bueno, da la impresión que el gobierno se ha quedado sin dinero, no solo por lo que está ocurriendo en nuestro país a la luz de las medidas, sino lo que anunciaban ayer, por ejemplo, la agencia Moody's, que declaraba el default de los bonos soberanos de Venezuela por el impago de la semana pasada, que alcanzó los 1.100 millones de dólares, una deuda que suma 6.000 millones según Bloomberg, y Standard & Poor's, bueno, bajaba la calificación de los bonos de petróleo de Venezuela por la misma situación. Yo quisiera su comentario, yo insisto con esto, porque el gobierno toma estas medidas internas que no resuelven el problema de la producción, acceso a dólares, incluso la situación de la principal industria en nuestro país, pero tampoco da la impresión resuelve los problemas que tiene más allá de nuestras fronteras. Quisiera su comentario en torno a este tema, y a eso me refería con, lamentablemente, el tema del colapso. ¿En qué momento la máquina se puede detener? Es difícil preverlo, pero quisiera su opinión, lo escuchamos. Bueno, eso es totalmente unos puntos sumamente importantes. En primer lugar, se supone que estas medidas tenían por objetivo restablecer equilibrios macroeconómicos y atender el problema de los precios, ¿no? Y de hecho, en las propias declaraciones del gobierno
el pasado viernes se hablaba de déficit fiscal cero y de tener el financiamiento monetario del déficit fiscal, es decir, que el gobierno siguiera gastando más de lo que tiene y que lo que tiene de gasto de más sea financiado con la emisión de dinero. Sin embargo, ya de entrada, este plan lo que hace es incrementar el déficit, o sea, violar el mismo objetivo para el cual fue establecido. Pero como tú dices, más allá de lo anunciado, quizás destaca lo que no se dijo. Y entonces, ¿qué cosas no se dijeron? Bueno, de qué manera acá se va a recuperar nuestra principal fuente generadora de divisas, la principal fuente generadora de ingresos fiscales para el gobierno y uno de los sectores económicos más importantes para el país, como es la industria petrolera. Como todos sabemos, la producción de petróleo está colapsando. Nuestro ingreso petrolero ha disminuido de una forma sustantiva en los últimos años y en este plan, en estas acciones, no se dice nada acerca de qué se va a hacer para lograr la recuperación de la industria petrolera y hay pocas cosas que ayuden a esa recuperación. En segundo lugar, no se habla nada acerca del proceso de reactivación de la oferta, de la actividad económica, de cómo retomar una senda de crecimiento. Algo para lo cual sin duda alguna se requiere inversión, se requiere la participación de más empresas y donde se cree la posibilidad de eliminar estos problemas de funcionamiento de la economía. Pero es que no se está hablando ni de la crisis de los servicios públicos, ni de la crisis de funcionamiento del gobierno, ni de muchos de los problemas como los controles y estas intervenciones directas, la presencia de empresas públicas que han generado buena parte de estos problemas. Y además no se habla de esa variable importantísima que tiene que ver con el financiamiento externo. Como tú dices, Venezuela está en un proceso, ha entrado en los últimos meses en un proceso de cesación de sus acreencias externas, es decir, no ha pagado sus deudas contraídas en dólares, lo cual por supuesto imposibilita la posibilidad de que haya acceso a financiamiento externo, es decir, aquí nadie nos va a prestar dólares si no pagamos, si no se habla de las deudas que se tienen, con la cantidad de litigios que hay y de paso con las condiciones económicas precarias. No sé, en esas condiciones en las que no se están tocando estos aspectos fundamentales de reactivación o de estabilización económica, es muy difícil que tengamos resultados exitosos con base en lo que sí se anunció. Gracias, profesor Richard Obuchi, como siempre, por atendernos. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR